Muy buenos días. Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, desde el Ministerio de Educación Cristiana. Aquí está una vez más su hermana Diana de Rusante, para que juntos sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Seguimos en la serie Valores del Reino para los Discípulos y la lección del día de hoy se llama Jesús y la falta de arrepentimiento. Vamos a estar en el capítulo 11 de Mateo, versículos del 20 al 24. Y es que en clases anteriores hemos venido estudiando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en diferentes ciudades cercanas al mar de Galilea. Me refiero a Corazín, Betsaida, Capernaum. Y para este momento en la historia, en el capítulo 11, en estos versículos que le voy a leer, Juan el Bautista había sido encarcelado. Y Jesús, en medio de todo esto, le pregunta a la gente así. Él les dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Fueron a ver una caña sacudida por el viento? ¿Fueron a ver a un hombre con vestiduras delicadas? ¿O fueron a ver a un profeta? Pues yo les digo, era un profeta. Así les dice el Señor Jesucristo. Les deja claro que ciertamente Juan el Bautista fue un profeta. No la caña que el viento sacude de un lado al otro, dando a entender que él era un hombre débil, refiriéndose a Juan el Bautista, sino más bien el viento que sacudió las conciencias, que vino a sacudir conciencias, que vino a prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, podemos ver en las palabras de nuestro Señor que no estaba satisfecho con la actitud de la gente. No había cambios, a pesar de los tantos llamados de atención que les hizo Juan. Y bueno, luego, que como lo vimos en la clase del domingo pasado que nos dio nuestro hermano Elvis, nuestro Señor Jesús les deja más claro aún a la gente que no están bien y les compara, dice, ¿a qué compararé? ¿Con qué compararé yo esta generación? Y les compara con gente indiferente, cuyos corazones están endurecidos, no quieren aceptar la palabra del Señor, actúan como niños cuando son invitados a jugar, ¿saben? Se entretienen un rato y listo, después pasan a otra cosa como que sin nada. Y no internalizan, no hay cambios, sus mentes están puestas en las cosas terrenales en lugar de poner su confianza en lo eterno. Hoy veremos que luego de hacerles ese crudo análisis de sus corazones y conductas, Jesucristo va a hacer ahora tremendas y severas advertencias de los resultados dolorosos que ocurren y ocurrirán en sus vidas si de corazón no se arrepienten y creen en Él, en Jesús, como el Mesías prometido, el Señor y Salvador. La lección de hoy, como les dije, Jesús y la falta de arrepentimiento. ¿Qué tiene que decirnos el Señor acerca de esto? ¿Cómo vamos a responder? ¿Podríamos acaso tomar los nombres de esas ciudades que el Señor Jesucristo va a mencionar y tomar también nuestros nombres, ponerlos en lugar de esos nombres de esas ciudades, nuestros nombres, y que esas palabras nos las estén diciendo a nosotros? Podríamos hacer ese ejercicio. O de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, que sea ese llamado de atención que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hacia nuestras ciudades y hacia nuestra sociedad, hacia nuestras vidas. Oremos al Señor Jesucristo para que su Espíritu Santo opere en nuestros corazones, que opere el convencimiento genuino
que sea evidente en nuestras vidas hoy, y así nuestro destino sea su eterna bendición, sea la vida eterna. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, porque una vez más podemos estudiar tu palabra juntos a través de este medio. Suplico, Padre, una vez más y siempre a tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y nos ayude a comprender y a internalizar lo que tú quieres decirnos en esta mañana y ponerlo por obra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, que así también podamos compartir con muchos otros esta enseñanza. En el nombre de Jesús, una vez más. Amén y amén. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Y dice así: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Estas ciudades habían visto las poderosas obras de Cristo, es decir, los milagros que Cristo había realizado. Tales obras debieron haberlos hecho reflexionar sobre sus caminos y haberlos hecho volverse a Dios verdaderamente arrepentidos. Arrepentidos de sus pecados, arrepentidos de sus malas acciones, arrepentidos de sus corazones lejanos al Señor. Pero eso no había sucedido. Eso no había sido el efecto de haber tenido al Mesías prometido frente a sus narices, de haber visto y disfrutado milagros y prodigios de parte de nuestro Señor Jesucristo. Miren, vemos al Rey de Reyes, Dios del universo, amonestando a las ciudades en donde ya venía Él haciendo muchísimos milagros y señales que evidenciaban quién era Él. Y sin embargo, no le reconocieron. No le reconocieron primeramente, y en segundo lugar, no operaron ningún cambio en sus vidas. A ver, ¿qué significa arrepentimiento? Miren, arrepentimiento es más que un mero sentimiento, así tipo remordimiento o culpa. Es más bien un convencimiento genuino de que se ha hecho algo que está mal, que se ha vivido a espaldas a Dios. Que te duela haber pecado y definitivamente no volver a hacerlo más. Eso es arrepentimiento. Y va más allá, porque no solamente te duele y no quieres volverlo a hacer más, sino que buscas enmendar, corregir, pedir perdón, dando frutos de que verdaderamente se está consciente de operar cambios en la conducta. Eso es arrepentimiento. Y es eso lo que Jesús definitivamente no vio en Corazín y en Betsaida. Ciudades en las que Jesús había, como les he dicho, hecho tantas cosas. Tenían a Dios frente, al Hijo de Dios frente a ellos. Y haciendo milagros. Y
dándole sermones cónsonos, ¿saben? Con su autoridad como hijo de Dios, dando testimonio que él era el Mesías prometido, y aún así, evidentemente, hicieron caso omiso. Y eso significa rechazarle. Y quien rechaza a Jesucristo, pues lamentablemente, él no le confesará delante del Padre. Veamos lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 48. Se los leo acá. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he dado, esa lo juzgará en el día final. Y Mateo capítulo 10, versículo 32 dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y el 33, ¿qué dice? Dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren, siguiendo adelante con lo que les acabo de leer, cuando Jesucristo menciona el castigo de Tirón y Sidón, está confirmando lo profetizado por Isaías en el capítulo 23. Le invito a que lo lea. Nuestro Señor hacía mención de las Escrituras Sagradas con autoridad y sabiduría. Si bien quizás mucho pueblo ignoraba las Escrituras, allá habían bastantes fariseos y escribas que bien sabían de lo que Jesús estaba hablando. A ver, otra cosa aquí. El vestirse de cilicio y ceniza, que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Esto indicaba un profundo arrepentimiento y una voluntad de cambio y transformación en nuestro interior, en el interior de la persona, a una vida sencilla, humilde y lejos de las vanidades de este mundo, más centrada en Dios y en su voluntad que en las cosas de abajo de la tierra, es decir, con la mirada en lo eterno y menos de lo que es cotidiano y rutinario. Era tiempo de reflexión, ese es el llamado que les está haciendo el Señor Jesucristo, de reflexión sobre sus propias vidas, tiempo de que reflexionemos sobre nuestras propias vidas y meditación profunda en Dios. Era eso, y es eso lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba demandando, y es eso mismo lo que nos está demandando hoy a nosotros. Jesucristo está diciendo a esta gente y a nosotros hoy que habiéndoles resplandecido tanta luz de su presencia, habiendo recibido tanta palabra y tanta evidencia de milagros y prodigios, es una tremenda irresponsabilidad no operar o no haber operado cambios en sus vidas, en nuestras vidas. Tenemos que ser responsables de poner por obra lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 12 versículos 47 y 48. Dijo: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Señor, nos ayude. El punto principal ahora es este. En general, la población de Capernaum había permanecido
impenitente, a pesar de todo el trabajo de amor que Jesús les había prodigado. La población de Capernaum, la población de Corazín, la población de Betsaida. Es lo que el Señor está diciendo. ¿No les parece que es un privilegio, y debió haber sido un privilegio, el de Capernaum, al tener allí Jesús su centro de operaciones? Pero sus habitantes le rechazaron. El Señor estaba diciendo que si la malvada ciudad de Sodoma, sí conocen acerca de la maldad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y cómo el Señor envió un juicio tan fuerte sobre esas ciudades. Y entonces Jesús le está diciendo que si esa malvada ciudad de Sodoma hubiese sido testigo de los milagros que realizó Jesús en Capernaum, sus habitantes se habrían apartado de su maldad y no habrían merecido el juicio que cayó sobre ellos. Llama la atención ver a Jesús, manso y humilde de corazón, pronunciar tan duras palabras. Pero es que aquí le vemos hablar como un juez y como un rey, que también es. Debiéramos prestar atención a este lenguaje enérgico y contundente en el que llegó a afirmar nuestro Señor Jesucristo que aunque Sodoma y Gomorra fueron lugares de una depravación atroz, para ellos sería más tolerable el juicio que para las ciudades que escucharon de la propia boca de Jesucristo, que vieron al propio Señor Jesucristo obrando milagros y rechazaron su mensaje, le rechazaron. Meditemos, tratemos de leer nuevamente esta escritura y escuchar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo como dirigidas a nosotros mismos, a nuestra sociedad y a nuestra forma de vida. Pidamos a su Espíritu Santo, quien vino enviado por Jesucristo luego de su ascensión al trono celestial, que nos convenza, que convenza a la sociedad, que convenza a la humanidad de pecado, justicia y juicio, y que pueda haber en estas sociedades una respuesta adecuada, que nosotros, cada uno de nosotros, nuestra familia, pueda tener una respuesta asertiva, adecuada, obediente a esta llamada a la conversión, a este llamado que nos está haciendo el Señor, que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en las nuevas generaciones, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que son víctimas de la vida libertina, de lo ultraliberal que se ha vuelto todo. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y lo que le venga en gana. El temor de Dios escasea. Pensemos en el rol que debemos asumir como ciudadanos responsables, que hemos escuchado la palabra de Dios y conocemos las consecuencias del pecado y de la falta de arrepentimiento. Oremos y actuemos conforme al llamado de atención de nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, cambiamos y somos agentes de cambio para nuestras familias y nuestra sociedad. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y asegurarnos un futuro esperanzador. Que así sea, Señor. En tu nombre, Jesús. Dios los bendiga.